todos. Lo primero, pues decir que dar las gracias a Guaradmina Tech por dejarme participar en esta sesión de Tenerife Summer Session. La verdad es que estoy muy agradecido por la comunidad. Y bueno, yo vengo a hablar un poco de las pipelines, en este caso de Azure DevOps. Y mi título, pues bueno, es Piensa en Pipelines, que aprende qué son, cómo funcionan y cómo aprovecharlas. ¿Vale? Voy a hablar un poco de mí, lo primero. Mi nombre es Sergio Jiménez, soy de Madrid, soy desarrollador y consultor cloud en Tokio desde hace 2 años y medio. Mi experiencia, pues bueno, siempre está ligada al desarrollo, he tocado .NET, PHP, Java, React, Vue, SQL, un poco de todo, ¿vale? Y últimamente, pues estos últimos años, pues bueno, he estado un poco metido más en el mundo Azure, pues temas de despliegues, de código, de infraestructura y como todo el mundo ahora, que es lo que está en auge, pues temas de IA, pues con agentes, con llamadas a modelos y demás. Entonces, un poco para que sepáis un poco de mí, ¿vale? Y después de esta presentación, de esta breve presentación, pues bueno, os voy a contar un poco la agenda de lo que vamos a ver hoy en esta charla. El punto 1, pipelines en Azure DevOps. Pues bueno, voy a contar un poco qué es lo que son, tanto técnicamente como en unas palabras un poco más amigables para que nos entendamos. Luego voy a hablar sobre el ejemplo más común. Pues el ejemplo más común, lo que el 95% de personas usa, ¿vale? Cómo automatizar con pipelines en tu proyecto, ¿vale? Punto 3, muy importante, cómo podemos sacarle potencial a los pipelines. Al final, pues, bueno, todo el mundo está, como os he dicho antes, utilizando el 95% en una cosa, en una o dos cosas, pero la pipeline por detrás tiene mucho potencial, se pueden hacer muchas cosas. Entonces voy a hablar un poco de ello, de qué cosas se pueden hacer. Y en el punto 4, hilando con el anterior, pues os voy a mostrar unos ejemplos de cosas que se pueden hacer con ello que ya tengo montados, ¿vale? Y que pueden ser muy útiles, pues trabajando en un equipo con más gente, ¿vale? Y finalmente, pues una conclusión en la que pues hablaré un poco de toda la charla, de un poco haciendo resumen y balance de todo. Bueno, pues como os decía, el primer punto, pipelines en Azure DevOps, qué son, cómo funcionan y cómo aprovecharlas. Vale, lo primero de todo, pues bueno, esta definición que es un poco más técnica, pues bueno, es un servicio cloud nativo que permite automatizar la compilación, las pruebas y el despliegue de tu código. Entonces, un poco, digamos, una definición un poco más técnica, ¿vale? Pero bueno, no deja de serlo, pues oye, automatizar, compilar, pruebas, un poco nos vamos enterando de, oye, tengo un código, lo tengo almacenado en un repositorio y la pipeline me va a ayudar a hacer cosas de automatismo, a compilar este código, a hacer pruebas, a desplegar, un poco se puede medio entender. ¿Qué pilares fundamentales tiene una pipeline? Como decía, la automatización, lo primero, ¿vale? Básicamente la idea es que lo que tengas tú en tu local lo puedas llevar a producción de manera automática. Es verdad que hay un proceso donde nosotros tenemos que estar a lo mejor ejecutando esa pipeline, validando un poco que todo haya ido bien, pero la idea es un poco que todo sea lo más automático posible. Flexibilidad, múltiples lenguajes. Tu código puede estar en JavaScript, en PHP, en Python, multitud de lenguajes, entonces es muy potente porque sirve para multitud de lenguajes. Y luego la configuración también es muy importante porque nosotros los que somos desarrolladores, pues bueno, nos parece muy flexible porque tenemos un código, es un archivo .yml y no deja de ser, aunque tiene sus limitaciones, no es como código puro y duro, pero al ser un archivo puedes crearte tus repositorios de pipelines, puedes un poco jugar con ello, crearte varios archivos para una misma pipeline. Digamos que puedes tener esa configuración que a los desarrolladores nos gusta. No es algo tan cerrado. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, teniendo un poco ya claro esto así un poco más técnico, pues ¿qué es en otras palabras? Pues como vemos ahí en el dibujo, pues no es más que un puente entre tu código que tienes en Azure Repos, con la pipeline lo llevas a Microsoft Azure. En este caso, yo porque os estoy hablando de esto, pero bueno, al final otras herramientas como Git y demás, pues con otros servidores en la nube, como pues el Google u otros, pues al final es un poco la misma idea. Al final, una pipeline, flujo de trabajo, como se llama en otro sitio, no deja de ser llevar tu código o la gran idea, o lo que digo, el principal uso de llevar tu código a producción, ¿no? A ese servicio que tengas en Azure o en la nube. Entonces, bueno, habiendo visto un poco este primer punto, vamos a ver cuál es el ejemplo más común, que como os decía, es un despliegue de código. Vale, aquí veis un YAML, ¿vale? Un archivo que, como veis, tiene 40 líneas, es muy pequeñito y os voy a ir diciendo paso a paso qué es lo que tiene. Vale, lo primero, el trigger. Bueno, esto es para ver si se puede lanzar
automáticamente o manual. Yo tengo puesto None para ir a lanzarla yo manualmente. Para aquí podía poner que el trigger fuese pues, al hacerse un commit en una rama, al hacerse cualquier otra cosa, una pull request que se complete, con cualquier elemento de Azure DevOps se puede hacer que esta pipeline se disparase. Vale, en este caso, pull agente self-hosted. En este caso, pues yo tengo puesto ahí SJY deployment, que es el nombre de mi agente, que tengo hospedado en mi máquina, por eso digo lo de self-hosted. Pero esto se podría utilizar, lo que más común se utiliza es un agente que esté alojado en Azure, en la nube. Pero yo, pues, bueno, para ahorrar costes y demás, lo tengo en mi máquina. Ahora lo vemos con algún ejemplo, como veréis cómo se ejecuta. Luego, la parte de variables, pues bueno, ahí tenemos una serie de variables definidas, como el Service Connection, que no deja de ser ese puente entre el Azure DevOps y el Azure Portal. Digamos que me permite que esas dos herramientas tengan comunicación. El environment, en este caso, pues yo estoy desplegando algo que es en dev, y bueno, y ese archivo de parse variables.yml, que son variables que yo tengo ahí, porque en lugar de tener aquí este archivo muy grande con 20 variables, pues las tengo ordenadas en otro sitio, ¿vale? En otra ruta del repositorio. Vale, en este caso, ¿qué quiero hacer con mi pipeline? Quiero desplegar el código que tengo en el proyecto Appline Front. Dentro de mi proyecto de DevOps Appline, tengo un repositorio que se llama Appline Front, que no deja de ser pues una página web sencilla de front en React, ¿vale? Y luego, por último, tengo estos states, que bueno, que he puesto dos para que veáis que pueden encadenarse varios. El primero es uno de simplemente de imprimir variables, que a mí me gusta cuando quiero desplegar algo. Este job me permite visualizar qué variables he introducido a la hora de desplegar la pipeline, y así pues luego tengo un histórico y puedo ver un poco lo que metí, si hay algún error o lo que sea, ¿vale? Pero lo importante es el que empieza la línea 27, que es el deploy frontend, que como veis ahí tira de un template frontend tal, que eso se divide en dos partes, ¿vale? Que es un build y un deploy, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Y simplemente poner ahí un aviso de, ojo, las variables, el grupo lib appline from dev, esto luego lo veremos más adelante, pero bueno, por comentar un poco, en DevOps, aparte de tener ese repositorio de appline front, para subir el código, como toda aplicación o app service, tiene una variable de configuración. Esas variables de configuración se pueden definir en el Azure DevOps, en la sección de libraries, y tú cuando con la pipeline vas a desplegar, puedes subir el código de este repositorio y esas librerías asociadas para que se monten directamente en el apartado de configuración del app service. ¿Vale? Eso lo veremos luego más adelante, pero bueno, no nos olvidemos de esa línea. Vale, entonces, ¿cómo es el paso de build? ¿No? Bien, entrando un poco más en las tripas, lo que os decía, pues al final la pipeline de antes tenía todo eso que os he enseñado, y luego esa parte de deploy dividida en dos, que estaba el build y el deploy. Vale, pues ¿qué hace el build? Pues muy sencillo. Accede al repositorio que le pasamos por parámetro, que en este caso el de antes era el appline front. Pues coge la etiqueta de la versión o la rama o lo que le indiquemos. En este caso yo voy por etiqueta. Por la versión 1.00, por ejemplo. Vale, pues al ser un repositorio de código de React, pues en este caso instalamos Node y hacemos un npm run build. Digamos que esos son los pasos que tenemos, y no deja de ser como generar ese paquete que ahora el siguiente paso va a utilizar para desplegar, ¿vale? Como os decía, pues en este caso solo nos queda la parte del deploy, ¿vale? Que lo que hace el primer paso, la primera tarea es identificar el app service. Pues en este caso, como veis ahí, el app name tiene un Azure Web App Name, porque sería el nombre de mi recurso en Azure. El service connection que os he comentado antes, pues se utilizaría aquí, ese puente entre Azure DevOps y Portal de Azure. Digamos un poco de, oye, vale, subo el código a este app service, y además, como os decía antes, con ese iconito, las variables que estén en la librería lib appline front, que os he enseñado antes, las leerías aquí con el $environment, $appline. Tengo puesto el mismo nombre para no confundirme, pero vamos, básicamente esto significa la línea 27, que es un objeto, es un array de objetos, en el que yo le digo que dentro de la variable de configuración del app service quiero que aparezca una variable llamada environment y cuyo valor sea $environment. Y ese $environment es el que tenemos en la librería que os he dicho antes. Ahora lo veremos con un ejemplo, ¿vale? Y bueno, un poquito este es el esquemita final, que básicamente, pues eso, tener un repositorio más unas variables en Azure DevOps, todo eso la pipeline lo coge y lo lleva al app service, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo.
Esta es la página web de este app service, ¿vale? De este frontal. Como veis, es muy sencillita, no hace nada. Simplemente os quiero mostrar un poco lo que podemos hacer. Como eso donde pone cambia hasta la pantalla principal y ese valor en la tabla, XX cambia, lo vamos a modificar, ¿vale? Aquí me venga lo que es el recurso de Azure como tal para mostraros cómo esa URL es la misma que esa de ahí arriba, ¿vale? Que es donde he entrado. Y aquí dentro del app service, como veis, esta panela de entorno. Como veis, environment, key upline son las que salen aquí en la tabla, que son las que estaban antes en el YAML del deploy, que ese deploy, ese YAML, muestra lo que hay en la librería. ¿Qué es lo que hay en la librería? Esta que vemos aquí en directo, ¿vale? Son estos valores. Entonces, al final, como decía antes, la pipeline coge el código, coge esta librería, lo lleva aquí al portal de Azure en ese app service, tanto el código como la librería. Y yo aquí lo que estoy haciendo es mostraros en esa tabla los valores de esas librerías. Y además, en la parte de arriba, ese texto de cambia, que lo que quiero mostraros ahora es cómo mi rama dev tiene definido ese cambia, ese literal, lo tiene puesto, digamos, a pelo, ¿no? Ahí puesto, oye, cambia, esta es la pantalla de administración de aplicación. Y como yo, en la rama de demostración cambio, que es la que voy a desplegar ahora, tengo puesto cambié, soy un superíndice, ¿vale? Tengo otro valor. Entonces, lo que quiero demostrar con eso es cómo subiendo esta rama nueva, ese valor de texto cambia. Y aquí, como os decía antes, veis, mi repositorio de deployment, donde tengo la pipeline, tengo ahí live upline front dev, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo me voy a la rama de demostración cambio, que es para lo que iba a hacer en directo, tengo en esa línea, en lugar de front dev, tengo demostración cambio. ¿Qué pasa? Que eso es otra librería y esa otra librería que tiene en el valor, en la variable XX cambia, tiene otro texto distinto. Entonces, lo que quiero conseguir con esto es lanzar la pipeline, seleccionar la rama de demostración cambio, tanto para deployments como para el front, y lo que va a hacer con esto es llevarse el texto nuevo a la parte de arriba y va a pisar, digamos, o a modificar la variable, el valor, con la nueva librería que os he dicho, que en lugar de ser lib_appline_dev, front dev, pues es lib_appline_from_dev demostración cambio. Entonces, haciendo eso, le damos a ejecutar la pipeline y aquí lo que vemos son esos dos stages que os he dicho antes, el de print variables y el de deploy frontend. El de print variables, lo que os he dicho, bueno, lo voy a dejar ahí porque no es muy, simplemente es para mí, para tener visión de lo que voy haciendo. Y como veis ahí, tenemos esos dos pasos que os he dicho antes, el deploy y el build, ¿vale? Lo que os he dicho, ¿veis? Que aquí está tirando de esa template, de la appline front, y que vemos aquí, como os he dicho antes, el primer paso es el build, que eso es lo que aparece ahí, ¿vale? Y el segundo paso es el de deploy, que es el que os explicaba antes, que iba al app service a subir el código y a sobreescribir esas variables. Y podemos aquí dentro de la propia pipeline desplegar y ver todos los pasos que va haciendo. Pues ir a por la tag, ir a instalar el node, etcétera, ¿vale? Aquí, bueno, podemos actualizar. Vale, y lo que he hecho ha sido parar el vídeo para ver cómo ya se ha completado, ¿vale? Me ha tardado 7 minutos en hacer el vídeo. Me tarda mucho porque es el local, esto no suele tardar tanto, ¿vale? Para que lo sepáis, cuando está con un servicio en la nube suele ir muchísimo más rápido y los dos me han ido correcto. Entonces, ¿qué tenemos que comprobar ahora? Tengo que comprobar que nuestra aplicación en producción se ha actualizado. Venimos aquí a la variable de entorno y esa variable que antes tenía el nombre de esta variable va a cambiar, pues le damos a mostrar variables y ha cambiado. Eso es lo que queríamos ver. Y ahora ese texto de cambia está en la pantalla principal de aplicación y el valor de la tabla debería cambiar, como os he dicho. La parte de arriba sería por el texto del código de front del repositorio como tal y la parte de abajo sería por el valor de la librería, ¿vale? Entonces, bueno, ahora tarda un poco porque a la hora de actualizar un recurso suele tardar un poco más, ¿vale? Por eso aquí al hacer este F5 tarda un poquito en recargar y nada, seguramente vamos a ver, mira, estoy ahí probando cosas de la aplicación, cambiando de inglés, cambiando el modo oscuro, pero ya, justo ahí acaba de pasar, se ha cambiado el texto y ha cambiado el valor de abajo. Entonces, ¿qué acabamos de conseguir con esto? Pues que un equipo de trabajo que esté desarrollando sobre una rama, cuando ya tiene el código ahí subido, a través de esta pipeline, dándole un botón de desplegar, se sube automáticamente el código en el recurso en azul, ¿vale? Este es un poco el ejemplo más común que para que se utilizar una pipeline.
Vale. Paso punto 3. ¿Cómo aprovechamos su potencial? Vale, aquí vamos a ver las utilidades que puede tener una pipeline. Vale, una frase que me gusta mucho y que creo que se os queda en la mente. Si puedes escribirlo en un script, Azure Pipeline puede hacerlo por ti. Quiero que entendamos que ese archivo YAML que os he enseñado antes no deja de ser un script. Puedes ejecutar en PowerShell, puedes ejecutar en Gitbash, puedes ejecutar Python, puedes ejecutar básicamente cualquier cosa. Entonces, claro, si tú piensas que tienes un script y puedes ejecutar cualquier cosa, pues ¿qué no puedes hacer con una pipeline? Puedes hacer casi cualquier cosa, ¿vale? Entonces, vale, ¿qué cosas se nos ocurren? Pues mira, más allá de hacer despliegues, ejecutar tareas bajo demanda programadas. Pues oye, pues tú quieres llamar a un endpoint o tú quieres, pues eso, ejecutar un script cada lunes o cada final de sprint, cuando sea, a final de mes. Pues oye, pues puedes programarte una pipeline que haga eso por ti automáticamente. Es muy importante lo que os he dicho antes, el lenguaje universal. Tiene soporte para Bash, para PowerShell, para Python. Entonces, te puedes crear tu programita básicamente para ejecutar casi cualquier cosa. Y fíjate, nos da mucha conectividad, porque claro, es capaz de interactuar con APIs, con servicios de terceros. Tú puedes poner en tu script de Python pues que se llame una API de terceros y que esa API haga lo que sea y cuando responda, pues hacer cualquier cosa, ya sea dentro del DevOps, ya sea fuera, pues enviar un correo, etcétera. Puedes pues, hacer multitud de cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, sabiendo un poco qué utilidades y qué cosas se pueden hacer con una pipeline, como os he dicho, sabiendo que es un script y que puedes ejecutar casi cualquier cosa, pues oye, si todo el mundo lo utiliza solo para subir código, ¿qué ejemplos se nos ocurre? ¿Qué cosas podemos hacer útiles? Porque, vale, a lo mejor tú piensas que puedes hacerte una aplicación o si quieres llamar a una API de tercero puedes usar otras cosas. Vale, está bien, pero digamos que podemos aprovechar esa interfaz que nos da Azure DevOps donde creamos las pipelines, donde pues está el desarrollador, el project manager, el delivery manager, donde está un equipo entero y oye, podemos generar pipelines que con un simple botón, pasándole una variable o dos, algo muy visual y muy sencillo, todo el equipo pueda utilizar. Porque igual sí, es que yo utilizo un programa, yo utilizo otro. Puede haber un poco caos cuando quieras hacer ciertas tareas, pero en cambio, si todo el equipo sabe que, oye, pues mira, es que para comparar dos librerías, que es un ejemplo que vamos a ver ahora, pues todo el mundo que lo necesite va aquí a la pipeline y la ejecuta cuando quiera y están los dos botones y ya te sale todo, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosa a tener en cuenta, que sé que hay más herramientas y hay otras cosas, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta y es importante a la hora de trabajar en equipo. Vale, entonces, como decía, mira, ejemplos menos comunes. Pues oye, en cuanto a repositorios dentro del propio DevOps, pues mira, en un ejemplo de cierre de versión, pues tú tienes un producto, ese producto tiene 4 o 5 proyectos que tienen que convivir entre sí, puedes generar ramas automáticamente, puedes generar pull requests, puedes generar tags con un simple botón, ¿vale? Pues oye, pues si tú quieres que todos esos repositorios, que son 5, vamos a poner, quieres generar una rama release para poder, digamos, ser candidata a subir a producción, ¿no? Pues tú puedes con un botón introducir esos 5 repositorios que quieres y automáticamente aparecen esas ramas creadas. Oye, que tú ya has terminado de llevar todo tu código a main y está todo ya ok, vale, pues quieres generarte esas etiquetas, esos tags para establecer esa versión ya terminada. Oye, pues en lugar de irte a un repositorio uno por uno a generar esa tag, pues puedes con un botón crearla las 5 a la vez. En la apartado de pipeline de Azure DevOps pues pasa igual. Oye, pues tú tienes una librería en tu proyecto de DevOps, pero resulta que necesitas crearla en otro sitio. Claro, ahora mismo no hay, DevOps no te permite exportar librería, importar librería, no existe. Pues entonces, ¿qué pasa? Que podemos exportar la nuestra a través del código y importarla a través de llamadas APIs al DevOps del cliente o a otro DevOps en el que quieras y incrustar esa librería. Bueno, se pueden hacer miles de cosas. APIs, puedes llamar a una API para enviar correos, puedes conectarte con SharePoint. En este caso, con el tema de la IA de inteligencia artificial, puedes llamar a un modelo pues, si quieres que te ejecute o te diga algo. La verdad es que hay un montón de opciones, ¿vale? En este caso, pues yo me voy a centrar más en cosas prácticas, como os he dicho antes, dentro de un proyecto, de un equipo, ¿vale? En cuanto a repositorios y pipeline. Y vamos a ver pues, el primer ejemplo de los menos comunes, ¿vale? Que es un cierre de versión, ¿vale? Como vemos aquí, yo tengo tres pipelines para hacer un cierre de versión. ¿Qué implica? Pues la primera es, oye, generar
unas ramas. Como vemos aquí en este repositorio de aux solo tengo la rama dev y aux y main, perdón, y no tengo ninguna etiqueta. Y en la de front tengo la etiqueta versión 1 y las ramas son esas que vemos ahí, dev, main y demostración cambio. ¿Qué voy a hacer con generante release? Lo que voy a hacer es generar una rama de ambos repositorios que se llame release, y en este caso, como estoy poniendo en la pipeline, he puesto el punto 00, y me va a crear automáticamente una rama de cada repositorio que van a hacer de dev, porque va a ser la candidata a llegar a producción, a llegar a main. Entonces se genera, lo que os digo, esto es muy potente cuando quieres hacer esto en 6 repositorios o 7 a la vez. Pues oye, pues no tienes que ir uno por uno. Lo tienes ya configurado y te va a generar esas ramas a la vez, con la misma nomenclatura todas, digamos, siguiendo un proceso, un esquema, para que luego sea más fácil pues, la trazabilidad, encontrar errores y demás. Entonces, eso es un poco el objetivo. Ahora vamos a ver, esto tarda muy poco, no es como la de antes, esto no me ha hecho falta para el vídeo, porque estas que son así, que trabajan en DevOps, tardan muy poquito. Como veis aquí, 16 segundos me ha tardado. Y ahí podemos ver, pues oye, mira, pues obteniendo el repositorio aux, generando la rama, a push y new branch, y al final la acaba creando, ¿vale? Te hace un commit incluso y te acaba creando la nueva rama. Entonces, si nos vamos a ramas, veis, acaba de aparecer tanto para el de front y una etiqueta también asociada a esa rama, como para el de aux, pues la etiqueta, y aquí como podemos ver, la rama también. Entonces, súper útil. En este caso, fíjate, con 2 repositorios nos ha ahorrado un montón de tiempo. Imagina si tuviéramos más, pues es muy útil. Ahora, ¿qué habría que hacer con estas ramas? Pues estas ramas se desplegarían en pre, en integración, como lo queramos llamar, y una vez esté validado, oye, pues vamos a pasar a main. ¿Cómo tenemos que pasar a main? Con una PR. Entonces, fijaos ahí que tengo esta pipeline llamada generate PR. Como veis aquí pido un montón de variables, pues oye, pues la base branch es dev, es decir, vengo de dev. La que quiero subir es release. El objetivo a la que quiero ir es main. El título que quiero que me pongas es paso a main de la versión 2. Y bueno, como podéis ahí, le puedo meter revisores opcionales y requeridos. ¿Vale? En este caso no lo tengo pues porque no hace falta, ¿vale? Pues para que veáis que se puede poner. Entonces, al final tú dices, joder, si tuviéramos 5 repositorios, 6, 7 repositorios, pues podríamos crear 7 PRs al instante, al momento. ¿Vale? Y si lo que digo, si configurásemos esos revisores requeridos o opcionales, pues fíjate, lo tendríamos todo muy estructurado, muy esquematizado. Y lo que digo, sobre todo con la utilidad de, pues, oye, trabajando en un equipo, cuando somos 12, 14, 15 en un equipo, pues oye, ¿quién hace esto? ¿Quién lo hace? Yo no sé pipeline, yo sí, pues bueno, pues al final alguien lo crea, toda esta estructura, y luego utilizarlo pues es un poco mecánico. Pues mira, pues vamos a crear una nueva versión, generamos la release, pipeline de release. ¿Has generado la release? ¿Hay que subir a main? Pues venga, pipeline de PR. ¿Que ya está el código en main? Pues ya está, y solo nos quedaría generar esa etiqueta nueva, ¿vale? Para ya como dar por finalizada esa versión, ya tenemos una versión 2.0 con el código en main. ¿Qué nos queda por finalizar el cierre de versión? Pues lo que os digo, lanzar esta pipeline de generate tag, le decimos ahí igual el título que nos ponga la 2.00, ¿vale? Le decimos ahí también los repositorios que queremos que nos lo haga, porque esto es dinámico, pues si le seleccionas solo 2 repositorios, te va a hacer en 2. Si tuviéramos 4, pues 4. Si tuviéramos 6, pues 6. Lo que le digas, hace un poco dinámico por estas variables que recibe la pipeline de primeras, ¿vale? De, como digamos, parámetros o variables que nosotros le metemos al ejecutar. ¿Vale? Entonces esto es muy útil, como os digo, porque ya tengo esto, pero esta pipeline me sirve, me la llevo a otro entorno o a otro proyecto y yo le pongo el nombre de otros proyectos, de otros repositorios, en lugar de la appline front o appline aux, pongo otro y va a funcionar perfectamente, ¿vale? Es dinámico y esa es un poco la idea. Todo se puede mejorar, obviamente, porque al final este proceso, como lo veis, está dividido en muchas partes. Primero generar una release, luego una PR, luego una etiqueta. Pues oye, pues se podría unificar, pero bueno, como en el caso de la PR requiere aprobación de un humano, pues a lo mejor es un poco más complicado. Pero bueno, un poco para que podáis ver ese potencial que tiene ahora mismo en este cierre de versión, lo que como acabáis de ver, hemos generado 2 ramas con el mismo nombre. Esas ramas, en teoría, se han subido a ese entorno de producción, ¿vale? O de pre, perdón, o de integración. Se han hecho validaciones y se han podido hacer cambios o no. El hecho de que una vez estén validadas esas releases, se tiene que llevar a main. Hemos generado 2 PRs automáticamente en un momento. Como os digo, pudiendo añadir revisores opcionales y requeridos, y cuando se hayan aprobado esas PRs y esté el código en main, con un botón, con otra pipeline de generate tag,
hemos generado 2 etiquetas para ya, digamos, tener esa versión cerrada en nuestro mail. Como veis, yo lo veo muy útil, como os digo, sobre todo para equipos grandes y proyectos, ¿vale? He visto ya. Vale, otra cosa muy interesante, exportar librerías. Lo que os he dicho antes, pues si las librerías que os he enseñado antes de Appline Front, FrontDev y demás, que tenían como valores, no se pueden exportar y luego importar en otro proyecto. DevOps no te lo permite. ¿Qué pasa? Que ese grupo de variables, ¿vale? Con clave valor, no deja de ser un JSON por detrás, un objeto JSON. Entonces, nosotros, mediante la pipeline, como os he dicho que es un script, podemos extraer ese JSON de nuestra librería, hacer un post al proyecto destino para que nos cree esa librería en ese proyecto destino, ¿vale? Entonces, lo vamos a ver aquí, ¿vale? Tengo aquí esta pipeline llamada Export Libraries y, como os digo, esa librería de Leaf Island FrontDev es la que quiero exportar. Vale, aquí tengo otro proyecto, el de testing, que me lo he creado vacío completamente para esto y, como veis, en la sección de pipelines me voy a Libraries y no hay ninguna. Y tú dices, joder, pues me quiero llevar mis 5 librerías que tengo en el otro lado. ¿Cómo lo hago? Claro, tendrías que ahora mismo ir una a una, pues oye, copiar el nombre y copiar el valor, copiar el nombre y copiar el valor. Así una a una, se hace muy tedioso. Aquí a lo mejor no, pero yo he visto librerías que tienen 50, 60, 100 valores. Entonces hacer eso uno a uno es muy tedioso. Entonces, lo que te digo, aquí en esta librería tengo configurado ya el destino, el proyecto cliente de destino, la URL y tengo dicho de mis librerías cuál es la que quiero copiar, que es la de Lib Appline Front Dev. Entonces, configurando eso, mi pipeline va a leer ese grupo, esa librería que os acabo de decir, donde viene la URL de destino y viene todo lo que tengo ahí configuradito, va a leer la pipeline va a leer de esa librería y va a crear la librería del proyecto de destino. Esto pues también es configurable si yo quiero repetir esto y crearlo en otro proyecto de destino, o bien cambio los valores sobre esa librería que ya tengo, que os he explicado que tiene todo ya puesto, o me creo otra y entonces en la pipeline hago mención a esa, no sé, tiene múltiples opciones para poder hacerlo. El caso es que no es fijo, o sea, esto sirve para llevarte una librería a otro proyecto. Se puede ampliar si tú tienes claro que tu proyecto, tu negocio, pues tenéis 4 o 5 librerías, pues se pueden meter las 4 o 5 y que este proceso de exportar librería te haga esas 4 o 5 de golpe. Imagínate que tienes que llevarte 6 librerías con 30 valores cada una. Pues sería algo muy tedioso y de esta manera, con un botón diciendo el origen y el destino, te las has llevado de un golpe. Como vemos aquí, ahora le hago un F5, ya aparece en el proyecto de testing esta librería y ahí está con sus 4 valores. En este caso el de key appline no lo ha llevado porque al ser una key le tengo puesto como que no te lleve el valor, porque supuestamente tendrás que poner uno tuyo nuevo en ese proyecto. El resto pues sí te los ha llevado. También, como digo, pues considero que es bastante útil. Y venga, siguiente ejemplo, también muy chulo. Caso cotidiano que nos suele ocurrir. Pues tú tienes tu aplicación en Dev, en Pre, en Pro, en esos 3 entornos. Pues tú estás desarrollando y cuando tienes un montón de librerías nuevas no tienes claro cuál es ese añadido, porque claro, las librerías en el DevOps no tienen versionado, están ahí, van creciendo siempre y tú no sabes si había borrado una, si no, entonces, pues oye, es muy útil poder comparar entre librerías. Oye, mira, ¿qué es lo que tengo ahora mismo en producción? Este grupo de variables, ¿y qué es lo que tengo en Dev o qué es lo que tengo en Pre? Oye, sácame lo que me he cargado, lo que me falta, qué cambios hay para ver un poco de un vistazo a lo que hay, porque como os digo, librerías con 60 valores, no vas a ver de un vistazo, va a ser muy difícil ver esas diferencias. Entonces, pues una pipeline con un script que te haga esto. Aquí, como veis, pues le digo, voy a recibir como parámetro librería 1 y librería 2. Le tengo ahí configurado el token para que le acceda a mi DevOps por API. Y ahí tengo, pues, oye, primero obtén la librería 1, obtén la librería 2. ¿Cómo hago eso? Pues, como os digo, llamando al API de DevOps, haciendo un get del nombre de la librería. Eso me devuelve un JSON. Lo hago primero para la librería 1, lo hago segundo para la librería 2 y luego tengo una tarea que es comparar esos 2 JSON que he obtenido. Y a través de Python, en este caso, con un script, de hecho yo se lo pedí a CoPython, no hice nada, pues me lo ha generado automáticamente. Aquí os enseño cómo crearla, ¿vale? Porque os he enseñado antes unas que ya están creadas,
pero os he enseñado cómo está en el Visual Studio Code, ¿vale? En mi código, como veis aquí, y cómo lo voy a llevar al DevOps, ¿vale? Que simplemente dándole a añadir el pipeline existente, en la sección de un YAML existente en tu repositorio, pues le he dado a añadir buscando esa ruta con el nombre, como habéis podido ver. Por defecto te la crea con el nombre del repositorio que tienes, entonces aquí le voy a cambiar el nombre a compare libraries by name, y así, como veis, muy sencillo. Una vez yo tengo ya el YAML hecho, añadirla aquí al DevOps es muy fácil. El botón de New Pipeline y la creo a través de un YAML ya existente, como digo, que tengo en mi repositorio. Aquí selecciono la rama D, que es donde las tengo, y como veis ahí, ya me he creado los parámetros. Nombre de librería 1 y nombre de librería 2, ¿vale? Pero lo que quiero comparar, como os he dicho, un ejemplo muy común, pues oye, ¿qué es lo que tengo en pre? ¿Qué es lo que tengo en pro? No están iguales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Pues esto es muy útil. O si tienes versionado de tu aplicación, oye, pues que tiene la versión 2.20 respecto a la 2.35. No lo sabes. Y de un vistazo, como os digo, como aquí las librerías no tienen versionado, puede ser un poco un jaleo de poder ver. Entonces, pues aquí como estamos viendo que tiene valores distintos, en uno pone pre, en otro pone pro, en otro hay una variable que viene, en otra no viene, como podéis ver ahí. CDN/endpoint no existe en Pro. Entonces, pues ejecutando esta pipeline, habéis visto súper sencillita, que ha tardado 16 segundos o 18 segundos en total. Como vemos aquí, este job obtiene la librería 2, este obtiene la librería 1, lo convierte en JSON y como veis aquí, ¿veis? De un vistazo, oye, mira, pues habiendo hecho el resultado, las variables presentes en la librería de pre que no están en Pro son estas. Las que están en Pro y no están en pre es esta. Y luego variables con valores distintos, pues los que venían ahí en ese listado. Entonces, muy visual, muy rápido poder ver esto. La verdad es que lo considero muy útil y habéis visto, se tarda muy poco y puede ser muy útil para equipos y para proyectos en los que hay mucha gente. ¿Vale? Y bueno, y con esto hemos llegado a la conclusión. Ya os digo, se pueden hacer más cosas, pero bueno, yo quería un poco también, porque bueno, llamar a APIs o como hemos dicho antes, SharePoint y tal, pues bueno, a lo mejor hay otras herramientas, Logic Apps y otros servicios, Azure Function, que puedan hacer un poco a lo mejor esa función un poco de mejor manera y demás, pero digamos que esto es menos conocido. Oye, ¿qué puedo yo dentro de mi proyecto, donde tengo el código, donde tengo las variables, donde tengo todas esas pipelines que suben el código a Azure? Tengo todo eso montado y no le saco partido. Oye, pues mira, pues puedo exportar librerías, puedo compararlas, puedo generar ramas. Yo que sé, en este caso, si se habla muy bien, si se desarrolla, se puede, yo que sé, generar tareas en el backlog, se puede generar wiki. O sea, no sé, esto ya en la mente de cada uno lo que quiera hacer. Entonces, bueno, un poco aquí como os digo, a modo de conclusión, que oye, que a través de una interfaz sencilla, un botón para desplegar el código, como habéis podido ver, tareas programadas repetitivas, como os he dicho, pues oye, pues quiero comparar librerías, quiero exportar, quiero generar etiquetas, súper fácil, sobre todo muy potente, pues cuando hablamos de muchos repositorios, oye, es que mi programa o mi aplicación tiene un frontend en React, un backend en .NET, tiene Azure Functions por ahí en Python y ya tengo 4 o 5 repositorios. Oye, pues mira, pues vamos a crear esta estructura de trabajo, de generar ramas con el mismo nombre, de generar etiquetas, de generar pull requests y todo eso. Las pipelines me pueden ayudar muy bien. Y como digo ahí, pues eso pues, también te permite conectarte con APIs, al final tú le metes la URL, le metes las claves, todo lo necesario para poder llamar a esa API, para poder hacer lo que quieras, ¿vale? Y pues bueno, como digo aquí, no hay límites con los pipelines. Si hay algo que se te ocurra, que pueda mejorar tu equipo y tu proceso, piensa en pipelines. Es lo que quiero que saquéis en claro de esta charla. Y nada, pues daros muchas gracias a los que hayáis llegado hasta el final. Espero que no haya sido una turra muy pesada. Y ahí os dejo tanto mi LinkedIn como mi correo electrónico, en este caso corporativo de Tokiota, y que espero que os haya servido y que si, a ver, podéis sacar en claro que algo se puede mejorar de vuestro entorno, de vuestro trabajo, de vuestro día a día con una pipeline, pues yo me daré por satisfecho. Muchas gracias.